No digo que no te esté ayudando, Fernando, pero donde sigues bloqueado, quiere decir que todavía no desbloqueas cosas. Ahí es en donde entran las plantas de poder. En el camino te confundas pensando que lo que viste en una noche ya te transformó. Yo creo que eso no existe. La transformación se da paulatinamente cuando integras la ceremonia y la vida como si de una sola cosa se tratase. Ese es el gran engaño de la gran mayoría de seres humanos. Dicen, yo soy libre si yo tengo mi propia empresa y yo hago lo que yo quiera. Cada vez que tú tienes una creencia que defiendes a capa y espada, o una ideología política o lo que sea, es una señal de que no eres libre. La gran mayoría saben lo que es estar muy triste, lo que es estar en duelo, pero la depresión es otra cosa. La depresión para mí es una tristeza que se prolonga en el tiempo y una desmotivación por todo, por vivir incluso. La depresión creo que es una gran bendición porque llega a ti cuando ya han sido suficientes avisos y no los has escuchado. Y llega a ti para decirte, oye, para y replantéate toda tu vida. Si lo que quieres es volverte más sensible y aprender de la experiencia, tienes que pasar el túnel de la depresión, aunque duela. Y lo único que te vas a encontrar del otro lado es una felicidad que nunca antes has conocido. Hay que abrazar la realidad, eso es el mensaje que les doy. Abracen la realidad como quiera que esté. Así como yo abrazo el ser ciego con la mayor de las gratitudes, aunque a veces me encanijo de ser ciego, así me pasa. Pero luego digo, bueno, es lo que me tocó vivir. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana hoy tengo un gran invitado. Me acompaña desde Veracruz, México, Fernando Apan. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Pues muchísimas gracias. Gracias a tu auditorio que nos escucha y gracias por esta amable invitación que me hiciste. No, hombre, gracias a ti. La verdad es que creo que la charla con Fernando el día de hoy va a ser muy inspiradora, pero antes de arrancar, déjenme presentar brevemente quién es Fernando. Fernando Apan es un pianista, compositor y conferencista cuya labor trasciende la música para convertirse en una expresión de resiliencia, inclusión y liderazgo inspirador. Nacido sin visión, Fernando encontró en la música un puente para conectar, enseñar y transformar. Desde muy joven comenzó a estudiar piano, guiado por su madre, quien transcribía partituras al sistema Braille, lo que le permitió que desarrollara un lenguaje musical propio y profundo. Hoy, a sus 33 años, combina la docencia musical en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, la composición de obras propias y el uso de tecnología accesible. Más allá de la música, Fernando ofrece charlas sobre discapacidad, transformación personal y liderazgo, aportando una mirada esperanzadora basada en la experiencia y la ciencia activa. Además, prepara el lanzamiento de su próximo disco, Un viaje al interior, en el que vuelca sus vivencias, aprendizajes y emociones en un repertorio que fusiona música latinoamericana clásica y contemporánea con un fuerte sello emocional. Y pues bueno, es Fernando. ¿Qué te parece, Fer? Claro, ese currículum me vas a dejar que lo incorpore yo al mío porque yo que quedó mejor escrito que lo que yo tengo. Bueno, eso dice ChatGPT de tu perfil. Pues la verdad es que creo que sí eres muy inspirador. Yo tuve la oportunidad de escuchar a Fer en un retiro hace poquito en Colombia y ahí fue que lo conocí. Y entonces, por eso quería platicar contigo, Fer. ¿Por qué no nos cuentas un poco, o sea, cómo ha sido este camino? La verdad es que a mí me sorprende esa capacidad que tienes para comunicar y tu historia de resiliencia, ¿no? ¿Cómo ves tú tu vida? O sea, en retrospectiva, ¿cómo la verías? ¿Cómo lo podrías describir? El otro día eso me preguntaba yo, ¿no? ¿Cómo ha sido mi vida después de tanto, todo lo vivido y lo morido, digo yo? Porque en muchas cosas he tenido que soltar, que renunciar, que ceder, ¿no? Que en una palabra, que morir a nueva, que morir a lo viejo para renacer en lo nuevo, ¿no? Entonces, yo diría que mi vida ha sido como una espiral en donde en cada vuelta vuelvo a descubrir cosas nuevas y al mismo tiempo como una montaña rusa que no se ha terminado, ¿no? Este, Así lo analizaba yo ahora que estuvimos allá en Colombia, en el Parque del Café, que me subí a la montaña rusa, decía yo, qué bárbaro. La primera vez se me pasó
creo que eran 48 segundos lo que dura la montaña rusa y se me pasó como si fueran 48 minutos. No, o sea, y la segunda vez que ya le había agarrado el modo, quería yo más y ya se había acabado, ¿no? Se pasó rapidísimo. Entonces eso me hizo darme cuenta que mi vida es un poquito así, ¿no? Cuando lo veía con los ojos de la queja, de la resistencia, mi vida parecía una montaña rusa interminable y ya quería yo que parara, ¿no? Y ahora que lo veo con los ojos de la gratitud, del amor, de todo lo que me ha brindado esta vida por estar aquí, estos regalos, lo veo como, sigue estando como una montaña rusa, pero ahora no quiero que acabe, ¿no? Ahora quiero que siga. Y lo veo en retrospectiva y creo que a todo lo vivido y lo morido, como digo yo, lo único que me queda es una gratitud por lo bueno y por lo no tan bueno, porque a veces llamamos malo a lo desagradable, pero le he encontrado el sabor y todo ha sido bueno, ¿no? Hasta el no tener vista, ¿no? Esa sería la única pequeña corrección que yo haría al currículum, con todo el respeto, ¿no? Porque yo creo que uno nace con visión. Lo que yo no tengo es la vista. Y luego me dicen, ¿y tú qué sientes de haber tenido una pérdida de visión? Le digo, no, yo tuve, gracias a Dios, una pérdida de vista que me dio ganancia en visión, ¿no? En visión interna. Claro, claro, o sea, ¿en qué momento fuiste consciente de todo esto, Fernando? O sea, porque al final, o sea, con todo lo que nos compartes, pues parece que tienes una visión muy elevada, ¿no? O una conciencia muy elevada sobre los retos de la vida y lo que implica también el proceso, ¿no? De ir transitando en esta vida y cómo ir enfrentando esos retos, resolviéndolos, ¿no? Al final, sé que es difícil, pero ¿en qué momento tú tomaste este nivel de conciencia? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que fíjate que eso también me pregunto. A veces digo, lo hice después de un retiro. ¿Cuándo sucedió? En realidad, ahora lo he comprendido un poco mejor. Si bien he evolucionado en conciencia, claro, bastante, he madurado muchas ideas. Yo siempre he tenido una gran pasión por ir más allá de las palabras, ¿no? Más allá de lo que todo el mundo iba, ¿no? Incluso en reuniones familiares yo como que me cansaba un poco, es decir, no, me aislaba un poco, pero no por ser raro ni otra cosa, sino a mí me interesaba, si ya pasaban más de 20 minutos o más que la charla no iba a ningún lado, que solamente se extraía la diversión de lo más superficial de la vida, pues yo como que no me interesaba mucho, pero yo no sabía cómo definirlo en palabras, simplemente me repetía yo a mí mismo, pues es que no me llama la atención las fiestas así tan tumultuosas, tan grandes, desde niño, y siempre tenía yo un gran interés por conversar y por escuchar, ¿no? Antes mucho más por hablar que por escuchar, ahora más por escuchar que por hablar, pero ha sido un proceso evolutivo. Eh, lo que yo considero es que ese niño buscador que quería hablar de temas profundos, que quería saber más de la vida, de la existencia, de las cosas, poco a poco se fue conformando con lo que la sociedad y la familia le daban y fue apagando esa visión en aras de agradar a los demás, ¿no? Eh, Me fui haciendo al molde, digamos. Me fui amoldando para no ser el loco, para no ser el raro, para tratar de agradar. Y bueno, empecé a presentar diferentes problemas de salud. Obviamente no relacionaba yo una cosa con otra, simplemente la pregunta del millón era ¿por qué me estoy enfermando? Y todo el mundo, no, más bien nadie le daba el clavo, ¿no? Iba yo a médicos. En total habré recorrido unos 15 médicos. Eh, Empecé, bueno, desde muy pequeño mi salud no ha sido la mejor, precisamente porque yo estuve sometido a cirugías, a cosas muy duras, por haber sido prematuro y tener una pérdida de vista, ¿no? Eh, pero a todo esto que me preguntas fue cuando el cuerpo empezó a dar señales de alarma muy fuertes, como a través de reflujos gastroesofágicos muy duros, eh, alergias, inflamaciones, malestar general, ¿no? Fatiga. Fue recién entonces
cuando yo empecé a sospechar que algo iba mal. Pero como siempre, le cedía el poder a la gente que me decía, no, tú estás exagerando demasiado quizá porque eres demasiado sensible, pero no tienes nada, ¿no? O sea, las máquinas, por ejemplo, en los estudios de endoscopía, lo único que reflejaban era reflujo gastroesofágico no dañino. Y como decía la palabra no dañino, o creo que decía no erosivo, entonces la gente decía, bueno, tienes reflujo, pero no te debe de doler. O sea, tú estás bien, no vas a tener ningún cáncer de esófago ni nada, no te preocupes, todo va bien. Pero yo decía, pero es que a mí no me cuadra esto. O sea, la máquina dice que no, pero yo amanezco y me acuesto con dolor. Y nadie me hacía caso. O sea, todo el mundo era como, bueno, de hecho algún médico llegó a decir, bueno, si tú piensas que tienes algo, entonces ya es una cosa de obsesión, y me mandó al psiquiatra. Nada más por no poder ponerse un poquito en mi lugar y o sea, por pensar que todo lo que él sabe lo convierte en Dios, ¿no? Entonces, pues nada, ahí empezó un suplicio para mí, empezó una época muy dura de transformación en 2017, porque me vino una crisis, digamos, un poco inducida, un poco por voluntad, o no sé si por voluntad, pero ¿cómo sería? Por circunstancias, una crisis muy fuerte que me llevó de ese reflujo que tenía yo a noches de insomnio, a noches de no poder dormir, con una gran tristeza, porque yo sentía que el mundo me daba la espalda. O sea, yo sentía que nadie estaba interesado en curarme y que los que me escuchaban, como mi familia que está cerca de mí y todo, ya no sabían qué más hacer. Incluso en su desesperación decían, bueno, ¿qué tienes, no? O sea, ¿cómo te ayudo? ¿Tú estás enfermo porque quieres o qué? ¿No? Entonces, bueno, ahí vino un abismo, una caída muy grande, porque se derrumbaron todas mis expectativas sobre mí mismo. El concepto, el autoconcepto que yo tenía de mí, de que era un tipo seguro de mí mismo, que no veía, pero que no parecía ciego porque todo lo afrontaba como persona con vista, que es decir, con valentía, con coraje. Todo eso se redujo a una persona triste, que por si fuera poco estaba enferma físicamente y que peor aún había perdido su casa, su trabajo y todo, porque en aquel entonces tuvimos un episodio con la inseguridad en México, que estaban amenazando a mi familia, y eso nos hizo huir, tener que retirarnos de donde estábamos viviendo y buscar otro lugar. Rentamos una casa, ¿no? Yo por aquel entonces todavía vivía con mis padres, tenía 26 años, y bueno, ahí empezó todo, ahí empezó en la gran tristeza, en el gran vacío, en el gran silencio, en el olvido de mí mismo que yo estaba viviendo, surgió la gran necesidad de volver a recordar desde cero quién era yo. Yo creo que ahí empezó el viaje, Wow. ahí empezó esta maravilla de viaje al interior, en ir Pues hacia abajo para después poder ir hacia arriba. Fer, de lo que nos estás compartiendo, decías al principio que trataste de encajar, ¿no? O sea, por mucho tiempo, por veintitantos años, empezaste a encajar en lo que te decían que tenías que ser, en meterte en un molde, en quizás que la gente o sea, creo que creaste una actitud muy resiliente, ¿no? En tu vida, por lo que puedo entender, pero, pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo se sentía ese molde? Y al final, pues estas enfermedades, o sea, también es empezar a escuchar al cuerpo, ¿no? O sea, siempre hablamos de que escucha tu cuerpo, vive el presente y demás, pero para ti, ¿qué fue? O sea, ¿cómo fue ese molde y cómo fue empezar a romperlo y empezar a atreverte a hacer cosas que, pues, que tu alma, que tu espíritu te llevaban a seguir, ¿no? Y cómo a lo mejor en esta parte la música jugó un papel importante en todo en este camino. Es que sabes qué es lo más curioso, Carlos, que uno no se da cuenta que está encajando en un molde, uno no se da cuenta que es un ave encerrada en una jaula. Uno piensa que es libre. Ese es el gran engaño de la gran mayoría de seres humanos. Dicen,
Yo soy libre si yo tengo mi propia empresa y yo hago lo que yo quiera. Yo soy jefe en mi empresa. Sí, eso es libertad en un aspecto de tu vida. Pero tan solo yo digo una cosa, y eso va con todo respeto para muchos, porque yo pasé por eso, e incluso a veces sigo pasando por eso. Cada vez que tú tienes una creencia que defiendes a capa y espada, o una ideología política, o lo que sea, es una señal de que no eres libre. Que has sido programado para eso. Y entonces vendrá la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no voy a defender nada, que no voy a... No, resulta que un día tú te sabes con tus ideas, con tus creencias y todo lo que tú quieras, pero ya no tienes nada que defender porque sabes que todo eso no es lo que nos hace humanos y hermanos. Al final, lo que nos hace humanos y hermanos es justo romper con esas ideologías y esas creencias para poder vibrar en una sola voz, ¿no? Entonces, volviendo al tema, yo no era consciente de que estaba en un molde, ni que estaba obedeciendo patrones y creencias limitantes y a todo lo que mi familia me había dicho, y los maestros y todo. O sea, por ejemplo, yo tenía la idea de que para estar en una bohemia había que tomar, había que estar enfiestado, había que hacer lo que todo el mundo hace, porque si no, uy, Fernando, qué aguado eres, pareces un viejito, pues a qué veniste, ¿no? Ya no te vamos a invitar, ¿no? Pero yo de niño, desde niño yo le huía a todo eso, porque a mí, por ejemplo, el ruido en las fiestas es algo que me aísla más que ponerme a disfrutar. ¿Por qué? Porque para mí yo lo digo que es como si le pusieran a una persona que ve una tormenta de arena, que le entra la arena en los ojos, imagínate, y todavía que yo le dijera, no, no, pero párate y baila, a ver, disfruta. La persona sí va a hacer bolita ahí, guareciéndose de la tormenta, ¿no? Y a mí es lo que me pasa con el ruido, o sea, el ruido me deja totalmente inutilizado, o sea, ¿cómo puedo decir? Me deja totalmente disfuncional, ¿no? O sea, no me puedo levantar al baño, no puedo hablar con nadie, no puedo platicar, no puedo saber quién está pasando enfrente o atrás de mí, porque te aísla brutalmente, pues. Pero la gente que no ve no lo comprende así, entonces yo decía, bueno, yo tengo que aguantar un poquito y tengo que ser, porque pues es la manera de convivir. Entonces, bueno, yo no me di cuenta de que vivía en un molde hasta que me dolió que se rompiera. O sea, cuando el cuerpo empezó a gritar, escúchame porque ya no voy a ser tan benevolente contigo y ahora viene la buena, y no le hice caso, entonces vino la depresión. La depresión, ahora yo lo veo y tengo una canción que creo que la escuchaste que se llama La canción de la tristeza. Sí. Creo que es una gran bendición porque llega a ti cuando ya han sido suficientes avisos y no los has escuchado. Y llega a ti para decirte, oye, para y replantéate toda tu vida. Ok. Ah, Ahora que si no, mencionas este tema de la depresión, justo, esto llegó en 2017, ¿no? En este acontecimiento y que nos el 3 de compartías. junio de 2017. ¿Y Yo cómo se todavía lo vivió? veo como una fecha digna de celebrar. O Porque sea, para ti, la depresión, en esta charla que te escuchaba justo y en esta canción también que nos deleitaste esa noche, eh, para ti, tú mencionas que la depresión es como una bendición en tu vida, ¿no? O sea, como esa noche oscura que te hizo justo ver la luz, ¿no? De alguna forma. ¿Podrías contarnos? O sea, ¿a qué te refieres con esto? ¿Cómo es que tú lo viviste? Y bueno, mucha gente vive con depresión, ¿no? O sea, es una condición hoy en día que está presente en muchas personas y claro, que lo vemos de una manera muy negativa, ¿no? Incluso pues con medicamentos, o sea, una manera de soportarlo y demás, o la gente le huye también a estar deprimido, ¿no? A esta ansiedad y demás. exacto. ¿Tú qué nos puedes compartir de esto? O sea, ¿cómo lo viviste? Bueno, primero aclarar que yo, obviamente, pues no soy médico, no tengo la certificación como para avalar lo que yo estoy diciendo, no, pero lo que yo digo no es ni una creencia, hablando de eso, es un saber, porque para mí las creencias de los saberes se diferencian porque los saberes los puedes comprobar, los has vivido, los has comprobado. Y las creencias son aquellas historias hermosas que le dan sentido a tu vida, pero que no las puedes comprobar. Eh, entonces, para mí, la depresión que yo conocí, la mía, que no es decir, que fue producto de las circunstancias y de negarme a estar más, más tiempo en ese molde, en esa jaula, eh,
Es muy diferente a la depresión que padece gente, por ejemplo, que le falta serotonina o que por alguna cuestión cerebral, me explico, necesita de medicamentos que regulen esas situaciones. Yo no voy en contra de los medicamentos psiquiátricos porque yo mismo he tenido casos cercanos de cómo ha dado resultados. Pero he tenido más casos, y el mío propio, de cómo los medicamentos psiquiátricos encadenan a la persona que lo padece a una espiral o sea, de medicación, lo voy a decir así tal cual, ya me da sin miedo, sin filtro, te encadenan a una situación de drogadicción legal, porque es recetada por los psiquiatras, además, sin saber que te apagan la conciencia, te apagan el espíritu y te apagan las ganas de vivir. Entonces, bueno, cuando es para regular y es un tiempo corto, creo que está bien. Pero hay gente que le han dejado 15, 20, 30 años en tratamientos larguísimos que, lejos de hacerlos sentir mejor, los esclavizan. ¿Tú tomaste medicamento en esa etapa, Sí, Fernando? sí, pero no aguanté más de 15 días porque dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Me sentía como un zombie. Ya se le está bajando. Me sentía como un zombie, me sentía desconectado, tocaba el piano y me temblaba la mano. Yo decía, esto no es para mí. Mi familia se opuso, de hecho, dijo, a ver, es que no estás haciendo lo que te dicen los médicos, ¿cómo te vas a curar? Mi familia, mira, a mi familia le tocó nacer en una época donde los médicos todavía se interesaban por el paciente. Esa es una época que se ha perdido para mí. Hoy al médico, no digo que todos, no quiero que se tome a mal, pero hay muchos médicos que reciben comisiones por recetar lo que recetan. Me explico. Y eso les da vacaciones, les da estatus, les da posición. Entonces se desvirtuó y se corrompió el juramento hipocrático de ante todo no hagas daño y se cambió por ante todo haz negocio, ¿no? Entonces, a mí algo me olía mal. Otra vez mi familia me decía, es que si no te tomas esto, pues, ¿qué estás haciendo entonces? ¿De qué se trata? Pues ellos estaban confundidos igual que yo, no los juzgo. Porque ellos lo que decían era, pues es que te queremos ver bien, pero no te quieres tomar lo que te va a hacer bien. Y yo decía, es que no puede ser, esto no me va a hacer bien, me está haciendo mal. Entonces, hasta que un maestro muy amigo mío, querido, que eso lo voy a agradecer siempre, mi maestro de piano, se llama Alejandro Corona, me dijo, mira, mijo, esto o ser un alcohólico es lo mismo, me dijo. O sea, si lo que quieres es desconectarte, vas por buen camino y tómatelos y un día te vas a morir, me dijo. Pero si lo que quieres es volverte más sensible y aprender de la experiencia, tienes que pasar el túnel de la depresión, aunque duela. Y lo único que te vas a encontrar del otro lado es una felicidad que nunca antes hayas conocido. Y ahí me interesó, ahí me enganchó, dije, ching, pues tienes razón, lo voy a cruzar, ¿no? Ya qué tanto me queda, si ya llevaba yo 3 meses durmiendo 1 o 2 horas en la noche. Tremendo. Entonces, bueno, no sé si me desvirtuó de la pregunta. Creo que me estabas diciendo que No, ahí definiera cómo fue. sí, vas perfecto. La verdad, o sea, y justo quería tocar este punto, ¿no? O sea, cómo el medicamento, o sea, de alguna manera te regula, ¿no? O sea, te hace dormir, pero a lo mejor no te da como esta claridad que me estás compartiendo, ¿no? O sea, no te sentías pleno. Es que ¿Y yo cómo estaba en el fue que lo enfrentaste? O sea, a lo mejor ahora, o sea, ese camino, esa noche oscura que tuviste que pasar, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso que decidiste dejar el medicamento y empezar a afrontar esas emociones que estabas viviendo? ¿Y cómo fue Yo ese creo que ha sido camino? una decisión de supervivencia, porque dije, ni estoy durmiendo bien, no, porque a mí no me tocó todavía, creo que tienes que pasar más tiempo con el medicamento y yo aguanté 8 días y me parece que tienes que pasar unos 15 días, o si mal no, eso ya lo tendrán que investigar, pero yo he leído que hay que pasar como 15 días, un mes para que el medicamento se empiece a quedar en ti y ya te provoque como que esto de poder dormir. Pero aún así, por hablar con gente cercana, me dice que duermen pero no descansan. Te acuestas cansado, amaneces cansado. Entonces yo decía, bueno, eh, por algo llegó a mi vida esta experiencia. Mira, fue una cuestión de coraje. O sea, yo todas las veces que me he dado cuenta que resuelvo cosas ha sido, no sé muy bien por qué lo hice, pero lo hice. O sea, dije, a ver,
empecé a leer mucho, eso sí, empecé a leer mucho sobre antidepresivos, sobre esta condición, y algo me decía que yo no era un depresivo de por vida, sino que era una situación pasajera, que no fue una, eran como 10 situaciones que se me habían juntado, que me habían llevado a un colapso del sistema nervioso, es decir, porque ya no pudo aguantar más. Y me atrevo a decir que fue el colapso que yo necesitaba para parar en seco toda esa sucesión de eventos dolorosos que había empezado a vivir desde los 17 años a los 26. Y todavía, si me atrevo, desde niño. El no sentirte escuchado, el sentirte no tomado en cuenta, en fin. Entonces lo que sucede es que yo tomo el coraje y digo, a ver, nada llega por casualidad, y eso lo oí con un psiquiatra que estaba hablando, Víctor Navarro me parece que se llama, español, que decía, la depresión siempre llega para enseñar algo. Yo no considero que en todas las situaciones se deban recetar antidepresivos, dicho por un psiquiatra. Cuando yo oí eso dije, no estoy loco, ya lo dijo alguien que es médico además. Entonces yo voy a probar que mi situación era pasajera y además que se podía trascender. Y digamos que de mi propia depresión agarré la motivación necesaria para decir, yo voy a salir de esta cueva por donde entré. Esa es otra que dice Jorge Bucay, que a mí me encanta, que dice, si un día te ves a ti mismo en un callejón sin salida, nada más párate un poquito y para salir de él, pues piensa por dónde entraste, dice. No, eso es lo que nadie quiere hacer. Todo el mundo dice, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo todos los días me levantaba llorando en ese periodo de mi vida y me preguntaba, ¿por qué a mí? Dios mío, ¿por qué no me quieres? ¿No? ¿Por qué me quieres tan poco? ¿Por qué me has abandonado? Y cuando empiezo a leer un libro que ya me había recomendado mi esposa, fíjate, hace muchos años, pero yo en mi ignorancia había dicho, luego lo leo, que es El poder del ahora, de Eckhart Tolle. Yo Maravilloso. todavía seguía un poquito deprimido, pero empecé a leer ese libro, con toda mi depresión, empecé a leer cosas, Y hay una frase que dijo Eckhart Tolle, que estaba en un bucle de pensamientos negativos y que quería acabar con su vida. Y eso me sacudió a mí tremendamente. Yo nunca quise acabar con mi vida, pero sí estaba tan frustrado que sí había días en que decía, yo quisiera que Dios fuera tan benevolente conmigo que me lleven. Entonces, resulta que Eckhart Tolle dice, yo me di cuenta que yo no quería acabar con mi vida, quería acabar con mi antiguo yo que no me dejaba vivir en paz. Y eso no se iba a resolver muriéndome. O sea, ahí me sacudió tremendo, o sea, me quedé ahí en esa línea, en un silencio absoluto. Estaba yo en un hotel, me acuerdo, en Cuernavaca con mi familia, y solamente escuchaba el agua de la fuente, ¿no? Y me vino un pensamiento tremendo, que es, tú, Fernando, pasaste por esto o estás en esto porque en realidad olvidaste quién eres. Cuando me llegó ese mensaje, algo se rompió o se acabó de romper porque ya estaba roto por muchos lados, pero algo se acabó de romper y es como si se hubiera abierto la llave de una prisión. Ahí dije, qué belleza. O sea, de la nada lloré, pero era de alegría. Empecé a sonreír, a sentir agradecimiento por escuchar el agua. Sí me explico, me sentí agradecido de todo, pues. Y fue es que no lo puedo describir. Fue un post ceremonia. Quien lo hayan vivido ya sabe a lo que me refiero. Ahí dije yo, qué bárbaro, qué cantidad y qué calidad de vida he perdido por estar encerrado aquí. Y ya entonces veía yo en retrospectiva y decía, claro, estuve encerrado en el miedo, en culpa, en reproches. Y yo quería que la gente me ayudara, pero yo no me ayudaba, fíjate. Después de esa noche tuve un sueño maravilloso donde algo se me presentaba y me decía, Dios no te ha abandonado, tú te has abandonado. Tú te abandonaste. ¿Y tú Y le ahí echabas la ya culpa a las personas o cómo vivías? O sea, ¿tú sentías que alguien te tenía que rescatar
Yo, ¿O entraste en claro, ese papel de víctima? más que víctima, yo me sentía como un niño, fíjate. Yo, yo quería que me abrazaran, yo quería que me protegieran. Y se me hacía hasta ridículo porque al mismo tiempo me causaba enojo. Decía, bueno, pero ¿por qué me siento así si tengo 26 años? De hecho, los hermanos, la familia te juzgan, te bromean queriendo que te recuperes y te dicen, mira, te voy a confesar una cosa. Hubo noches de tanto pánico, de tanta ansiedad, que yo me iba a dormir a la cama de mis papás. No dormía nada, por supuesto, pero decía, ayúdenme, ¿no? Y luego ya no pude más y me fui a tosigar a mi novia, que en aquel entonces era mi novia. Oye, ayúdame tú entonces. Hasta que me di cuenta que nomás estaba yo enturbiando las aguas de todos, pues. O sea, con mi manera de, con esa tremenda depresión, yo lo único que hacía era, sin darme cuenta, entristecer o ennegrecer a los demás porque los demás se preocupaban por mí. Vaya que se preocupaban, pero no sabían cómo ayudarme. Entonces yo decía, pero ayúdenme, por favor, que no ven que yo estoy metido. Pero la gente yo creo que en su fuero interno habrá dicho, pero ¿cómo te ayudo? ¿No? O sea, y más si no han pasado por ahí. Porque la gente, la gran mayoría, saben lo que es estar muy triste, lo que es estar en duelo, pero la depresión es otra cosa. O sea, no lo digo yo porque yo sea el victorioso del asunto, pero la depresión para mí es una tristeza que se prolonga en el tiempo y una desmotivación por todo, por vivir incluso. Entonces, ¿Cuánto tiempo te tomó salir de ese proceso? pues mira, entré el 3 de junio y salí con esa, bueno, empecé a ver un poquito de luz con la frase de Edgar Tolle, esta de que al que quería matar es a mi antiguo yo que no me dejaba vivir en paz. Eh, Todavía me acuerdo. En septiembre de 2018. O sea, un año No, casi. perdóname, no, no, no. En octubre de 2018. O sea, más de un año estuviste en ese proceso, en No, 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 ese... 2018, perdóname. Octubre de 2017. Ah, ok, Unos meses, unos meses. 4 meses. Pero Ya. oye, 4 meses que a mí se me hacían como un año. Yo decía, ¿hasta cuándo se va a prolongar esta situación insoportable? Y otra vez me contestaba la mente, pues hasta que tú quieras. Pero yo peleaba con mi mente, yo no entendía. Yo decía, Claro. ¿cómo que hasta que tú quieras? O sea, si fuera tan, como si fuera tan sencillo, ¿no? Y mira, empecé a practicar, ya para terminar con ese episodio, con Enrique Simó. Encontré un gran, gran maestro de meditación que para mí sigue siendo mi primer maestro de meditación, el que realmente me enseñó la importancia de meditar sin conocerlo. Se llama Enrique Simó y lo encontré en YouTube. Y su primera charla, ¿cómo vivir sin apegos? Esa charla me acabó de romper. ¿Sabes qué pasaba? En lugar de llorar, ahora me reía. Estaba yo deprimido, pero me reía de tanta estupidez que había vivido durante 20 años. Decía, pero ¿cómo es posible que yo me he encerrado en mi propia cárcel? Y además culpando a los demás, a padres, a novia, a maestros, a Dios. Cuando yo solito, sin darme cuenta, me había ido metiendo en ese molde, lo que hablamos ahorita. Yo estoy seguro que el 90% de las personas están metidos en ese molde y creen que son libres y felices. Lo malo es que cuando se rompe llega un duelo, pero es hermoso. Porque fíjate, cuando empecé a sentirme feliz fue cuando empecé a hacer las paces con el silencio y con el dolor. Estaba yo ya operado del estómago, o sea, ya me habían hecho una cirugía de estómago y aparte, ahora, sumado a la depresión, tenía yo un dolor físico muy fuerte. Entonces ya te podrás imaginar cómo era mi vida. No podía comer nada porque lo regresaba el estómago. Bajé 12 kilos. Entonces, cuando empecé a hallar la luz fue cuando me sentaba a meditar. Cada mañana, así desmotivado y todo como estaba, me sentaba a meditar. Y en ese silencio empecé a encontrar respuestas. Pero ni siquiera en forma de palabras. Venían en forma de aire, un airecito que te pasa por la cara y lo agradeces, en forma de un recuerdo que llegaba, en forma de una sensación de paz proveniente del silencio. Y ahí empecé a darme cuenta que se puede ser feliz estando triste.
Y al final, fíjate cómo es la vida, en el 2018 ya le digo a mi esposa, en ese mismo año 2017 le digo, oye, vamos a casarnos, porque qué tal si en una de estas me muero y llevamos 11 años de novios y no nos hemos casado, ¿no? Me dice, va adelante. Bueno, me dijo, dame tiempo, porque imagínate una boda ahorita, organizar la fiesta. Le digo, no, sí, vámonos al registro civil, ya que vaya la familia. Y nos alocamos y nos fuimos al registro civil y nos casamos. Hicimos una fiesta muy, muy pequeñita, pero muy significativa y que todavía recordamos con mucho cariño. En enero de 2018 me da una obstrucción intestinal derivada de la primera cirugía fallida que me hicieron y me manda al hospital. Y ahí me pasa lo que yo llamo la segunda parte de la película. Porque resulta que esa oclusión me tuvo en un dolor tremendo por horas. No podía vomitar, no podía comer, no podía nada. Ni para atrás ni para adelante. Ni ir al baño. Entonces estuve internado a punto de morirme porque me decían los médicos que se podía hacer una peritonitis, que si reventaba el intestino ahí quedaba, ¿no? Entonces ahí sí me desconecté un poco y viví cosas indescriptibles, ¿no? O sea, tenía a mi esposa agarrada de la mano, pero yo sentía que vi a un abuelo que ya falleció, que vi al papá de mi papá, que yo no lo conozco, pero me decía, hijo, a ti todavía no te toca, ¿no? Tú tienes muchas cosas que hacer, pero dame 3 razones por las que te quieras quedar en la vida. Y yo me acuerdo que yo le decía, la música, mi esposa y yo mismo. O sea, quiero realmente empezar a vivir como nunca he vivido. Y ahí regresé. Ahí me di cuenta que volví a conectar con el dolor. Sentí la mano de mi esposa, ¿no? Que me anclaba ahí, digamos. Y esa fue la segunda parte. Digamos, como que yo decía, pero yo no me quiero morir. Y entonces me acuerdo que me decía la conciencia o una voz, no sé, ahí cuando estaba desconectado, pero si no es cuando tú quieras. Hace 6 meses que estabas mal, pedías morirte. Y pues ya estás aquí, ¿no? Y yo decía, no, espérate, pero todavía tengo muchas cosas que hacer. Ahí es donde me doy cuenta que uno muchas veces decreta o pide a Dios, al universo, como lo quieras ver, cosas de las que ni uno mismo es consciente que está pidiendo. Cuando uno está enojado, ¿no? Ya, que me lleve la fregada, ya no quiero estar aquí, ya. Y pides tantas cosas y cuando te pasan, ahí estás llorando que ya no quieres, ¿no? Fue una lección tremenda de humildad. Reconocí toda la soberbia que hay en mí, toda la ignorancia, ¿no? Y nada, ahí se rompió todo, ahí quedé libre. El 19 de enero se acabó la sentencia que yo mismo me había impuesto, de vivir en duelo y en guerra conmigo mismo. No, pues, gran testimonio, Fer. ¿Y en qué momento llegaron las plantas sagradas a tu vida también? O sea, cuéntanos un poquito de esta experiencia, porque mucha gente pues le da miedo, ¿no? O sea, yo Fíjate que he a mí tenido también por... me daba miedo hablar de eso, hasta ahorita que se me está quitando contigo. Pero, No, o sea, en realidad, bueno, no sé si quieras compartirnos, pero para mí ha sido pues un proceso desde que conocí las plantas sagradas de una introspección y de una manera de entender la vida, a veces, pues esto como nos lo estás compartiendo, ¿no? Como la vida misma, como adentrarte en los altibajos que te trae la vida, ¿no? En las cosas buenas y en las cosas malas, y no es como ir transitando y como encontrar esa paz en cada una de esas etapas que vas viviendo. Y a veces encontrarte a ti mismo, ¿no? Y no encajar en esos moldes que te han dicho que tienes que cubrir. Pero, ¿cómo ha sido para ti? ¿Qué fue para ti? ¿Cómo llegaste? Cuéntanos un poquito si tienes oportunidad de hacerlo. sí, mira, ahorita que me preguntas si lo quiero compartir, alguna vez me decía mi esposa, y era un debate que teníamos, pues decía, ¿cómo voy a decirle ahora a todo mundo que Fernando Apa, el que era serio, que era académico, músico académico, ahora toca en ceremonias y no el piano, sino la guitarra, y duerme ahí tirado en un colchón y en una casa de campaña feliz de la vida? ¿Y cómo les voy a decir que algo en mí cambió? ¿No? O sea, ¿cómo le voy a decir a la gente? Y de hecho he tenido eh, batallas internas y también con gente que ya no acepta la versión que yo me he vuelto de mí mismo, pero digo que no me he vuelto otra cosa más lo que era de niño. No sé si me explico, o sea, yo no soy otro más que simplemente el mismo de siempre,
pero ahora recordé. Y antes era yo Fernando, pero en realidad es que no sabía muy bien quién era, ¿no? Estaba perdido. Resulta que, mira, esa fue la primera batalla, la segunda viene en el 2021, cuando nació mi hijo. No, 2022. Nació mi hijo el 30 de marzo de 2022. Entonces, yo siempre desde los 17 años tenía un gran miedo a ser padre. No sé por qué. Bueno, ahora ya sé por qué, pero sería una historia muy larga porque eso lo descubrí con terapias y con registros akáshicos. En resumen, volviendo a los embarazos de mi madre y a por qué soy ciego yo y por qué mi madre tuvo unas historias ahí con sus embarazos y con el mío propio, ahí fui comprendiendo por qué yo tenía miedo de que mi pareja, mi novia, se embarazara y que yo pudiera ser padre, ¿no? Primero, porque no me sentía capaz. Segundo, porque tenía miedo de lo que le pudiera pasar a ella. Y tercero, y lo más importante, que debería haber estado en primer lugar, porque tenía miedo a perderla como novia, porque se iba a convertir en madre, ¿no? Evidentemente. Pero uno tiene miedo a las pérdidas y uno se da cuenta después con la vida de que no perdiste nada, de que simplemente las cosas transmutan, se transforman, ¿no? Entonces, bueno, empecé, fíjate, ya había yo pasado todo aquello y aún así seguía de terco. Y decía yo, híjole, ¿por qué no puedo con esto? O sea, nació mi hijo y todo, pero teníamos discusiones, ¿no? Con mi esposa, yo trataba de seguir creyendo que ella era mi novia, que todavía estaba para mí, y resulta que ella tenía que compartir el tiempo, repartirlo en dos, para mi hijo y para mí, y hasta en más cachitos, porque también para ella, y estaba en medio de sus dolores, en medio de muchas cosas. Y alguna tía por ahí me comentó, oye, ¿no has ido nunca a terapia Gestalt? Y yo dije, no, ¿qué es eso? Ah, pues es una terapia donde te ayudan a ver de dónde vienen tus males y cómo somatizamos lo que nos está pasando en la psique, en las emociones, el cuerpo lo somatiza en enfermedades físicas. Y ahí me enganchó, porque dije, yo tengo reflujo gastroesofágico, o sea, yo tengo que ver qué me está pasando. Y ahí descubrí a un psicólogo maravilloso que me ayudó mucho, o sea, unos 8 meses, en medio de transitar esta etapa de ser padre. Mi hijo ya tendría que unos 4 o 5 meses cuando yo empecé a ir a terapia. Y fíjate bien, yo ya había tenido un llamado a ir a las plantas sagradas desde 2014 que fui a una charla en Ecuador. Pero siempre lo vi con prejuicio, siempre lo vi con una gran, ¿cómo te lo podré? Con un temor primero que nada, porque yo lo consideraba como algo dañino, algo que solamente hace la gente loca, la gente que tiene problemas, la gente desubicada, ¿no? Y porque yo vengo de una familia que ante ese tipo de temas es muy conservadora, es decir, o no es si conservadora o tiene muchos prejuicios. Yo creo que el prejuicio viene porque uno ignora el tema, no conoces del tema, no puedes juzgar algo que no has probado. Entonces, yo era igual que mi familia, yo simplemente repetía lo que me habían repetido. Yo decía, no, pues es que esas son drogas, es que esas son cosas que yo nunca haría, me voy a quedar ahí, me voy a ir a otros vicios, Pero fíjate, qué curioso, en mi familia se ve mal eso, pero no se ve mal que tomes alcohol. No parece malo eso está bien, porque es legalmente aceptable. Entonces, volvemos a lo mismo de los antidepresivos. Nadie los considera drogas, pero resulta que han matado, nada más hay que ver en internet, en Google, a cuánta gente matan los antidepresivos al año. Entonces, bueno, volviendo al tema, ya me habían llamado y otro amigo naturista me había invitado, y así varias personas me habían comentado de las plantas, pero yo en mi ignorancia decía, ni pensarlo, ni pensarlo. Me da miedo y me consideraría una persona arruinada y que no seguí con lo que mis padres me enseñaron, los habría defraudado para siempre. Y resulta que en ese 2022 estaba yo tan bloqueado, a pesar de los 8 meses de terapia que sí me habían liberado bastante, pero tenía ahí un miedo tremendo que no me dejaba seguir.
Y ahí sí ya me harté, ahí dije, a ver, Fernando, ya pasaste una durísima, ya se estaba a punto de morirte, y con todo y eso no despiertas. O sea, ¿qué necesitas, no? Y fue donde ya en una crisis que tuve así, le hablé a este amigo a las 5 de la mañana, le mandé un mensaje, le dije, ¿sabes qué? Hoy acabo de vencer un miedo. Ah, porque 2 días antes le había dicho que me sentía mal y me dijo, pues menos mal que tu psicólogo sí te está ayudando. No digo que no te esté ayudando, Fernando, pero donde sigues bloqueado, quiere decir que todavía no desbloqueas cosas. Ahí es en donde entran las plantas de poder. Hay cosas donde tú mismo te engañas, o puntos ciegos, o sombras, donde fácilmente puedes engañar al psicólogo, pero las plantas de poder te lo muestran. Y ahí fue donde le hablé, le dije, ¿sabes qué? Tengo miedo, a lo mejor me estoy arriesgando, porque también el psicólogo me dijo, mira, sé, hay un riesgo en lo que vas a hacer, pero yo no soy quien para decirte ve o no vayas, porque sería antiético. Le dije, ok, entonces, ¿qué me sugieres? Y me quedé en la misma, me dijo, que hagas lo que tú sientas, ¿qué sientes tú, no? Dijo, dije, mira, yo me siento tan mal, tan bloqueado, que tengo ganas de ir a desbloquearme, que tengo ganas de entender qué me está pasando. Y me dijo, bueno, ahí me cuentas cómo te fue. Ya no me dijo nada, no me dijo, bueno, ve, bueno, no. Bueno, ahí me cuentas cómo te fue. Y ahí a las 5 de la mañana le hablé, le dije, ¿sabes qué, doc? Voy a la ceremonia. Me dice, paso por ti a tal hora. Y yo seguía preguntándole a lo largo del día, doctor, pero no me voy a quedar ahí muerto. Doctor, pero... Y me preparé, hice una semana de dieta y dieté, hice muchas cosas desde el principio. Y ¿sabes qué me encantó de todo esto, Carlos? Que nunca lo hice desde la curiosidad de a ver qué se siente. Digo, es válido el que lo hace, que todo mi respeto, no estoy juzgando eso, pero me encantó el haber ido por una necesidad. Creo que ahí radica el hecho de que si las plantas te sirven o no, o qué tanto te ayudan a trascender. Eh, si vas con la curiosidad, pues siento que como todo, se puede volver un arma de doble filo. Pero si vas con devoción, con una gran necesidad de cambio, pidiendo, con una intención tremenda, eso se convierte en un, como dije yo en mi canción, en un viaje de ida sin regreso. Y bendito Dios, pude encontrar esa noche de ceremonia. Bueno, te cuento, le decía al doctor, ¿a qué? ¿No me voy a quedar ahí? Me dice, no. Ya deja de preguntarme cosas y confía, porque si vas con miedo de nada te va a servir. Entonces fui y esa noche fue la noche más hermosa de mi vida y se juntó, haz de cuenta, yo lo diría de esta manera. Te dije al principio que mi vida había sido una montaña rusa. Bueno, por primera vez no me sentí como adentro de la montaña rusa, como un pasajero adentro de la montaña rusa, sino que a través de las plantas pude ver que yo era la montaña. Que yo era la montaña, que yo era el río, que yo era todo aquello. Y pude compilar en una noche todo lo sufrido y lo vivido y lo morido, como te dije al principio. Entonces, ahí fue en marzo, me acuerdo, la ceremonia. Y yo terminé, no sé ni cómo llamarlo, o sea, esa noche viví lo indecible, pues, porque todo lo que yo hacía al primer contacto con las plantas era, mira nada más, Fernando, ¿en qué te has metido? La mente me reclamaba, fíjate, ya eres lo que tu familia no quería que fueras, en eso te has convertido. Ya vas a ser de aquí en adelante un adicto. Mira cómo estás ahí tirado en el colchón, ahí todo fracasado, todo. Y yo llegaba a un punto donde decía, bueno, ya cállense, ¿no? Como que yo le decía a mi mente, ya cállate, ya no me estés juzgando, ya no me estés culpando tan feo, ¿no? Y en eso entra una canción maravillosa, Alonso del Río, que empieza a decir, ábrete corazón, ábrete sentimiento, deja a un lado la razón, ¿no? Qué bárbaro. Ahí dije yo, claro, es que todo en la vida me ha pasado porque pienso demasiado. Entonces empecé a dejar la mente a un lado, empecé milagrosamente a centrarme únicamente en el fuego, en la música, en el viento, y no, o sea, estaba yo con una felicidad tremenda. Y entonces venía
la mente ahora me hablaba hermoso. Ahí donde antes me habló feo, yo digo que entró la conciencia y me decía, a ver, ¿te preocupa ser un adicto? Pues ya eres un adicto, llevas años siendo adicto. Eres adicto a tus pensamientos que son tóxicos y por si fuera poco se repiten todos los días y ahí sigues enganchado a ellos. Entonces, por eso te sientes tan culpable, no por las plantas, porque tu mente te ha hecho un enfermo, así como un adicto que depende de una droga para estar bien. Y cuando me venían cayendo 20 tan hermosos, mira, esa noche me morí no sé cuántas veces y nací de nuevo no sé cuántas veces. Y me di cuenta de que el gran problema que yo tenía era que vivía, sí decía gracias, le decía a la gente gracias, gracias por lo que me diste y bla, 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 pero yo vivía sin gratitud. O sea, la gratitud no se siente diciendo gracias, la gratitud se experimenta cuando te das cuenta que estás vivo, ¿no? Y ahí comprendí lo que decía Alonso, ¿no? Esa noche me llevaron haz de cuenta, volví a vivir la hospitalización que tuve, volví a vivir la cirugía, volví a vivir el dolor, viví el dolor de mi madre cuando estuve embarazada, me vi en el vientre materno, pasaron cosas que yo estoy seguro que el que oiga hoy este podcast, pues me va a decir, este cuate se enloqueció. Pero un día me di cuenta que la verdadera locura es esta justamente que vivimos todos los días, de no querer despertar a otras formas de experimentar la vida. No hablo de las plantas sagradas, no es el único camino, eso sí lo tengo que reconocer, y no es para todos, también lo tengo que reconocer, pero es un camino que a mí me tocó vivir y con el cual estoy eternamente agradecido porque me hizo ver con lupa, es más, con los ojos que en esta realidad no tengo, me hizo ver cosas, detallitos imperceptibles en la vida cotidiana que no hubiese podido ver de ninguna manera, ni con 30 años de psicólogo, yo creo. Y un día me di cuenta que ya no me queda mucho tiempo, ya no nos queda mucho tiempo como especie humana para entender que estar vivos por sí solo es un regalo. Y que debemos de dejar de destruirnos, de pelear, de luchar, de andar como locos tras el dinero. No lo hubiese entendido jamás. O sea, esa noche se cumplió la frase que dijo Eckhart Tolle. El antiguo yo se fue, me dejó en paz, me dejé en paz y hice las paces conmigo mismo. Y volví a amarme como amo a mi hijo. Pues. Volví a abrazar a ese niño así, me abracé yo mismo y dije, te perdono, Fernando, por todo el daño que te has hecho. O sea, Wow. comprendí todo. No sé ni cómo definirlo. O sea, una bendita plantita me hizo comprender todo y más allá. O sea, esta vida e incluso otras. Claro. Claro, para Entonces, la gente que nos está escuchando, cuando te refieres a una plantita es ayahuasca, ¿no? ¿O qué fue lo que bueno, tomaste? yo les quisiera compartir cuando... Eso no lo voy a decir porque quiero que quede como una sorpresa. Te voy a decir por qué. Porque yo hice una canción, 2 canciones significativas de esa ceremonia, producto de esa ceremonia. La primera se llama En el viaje aprendí y habla de lo que a mí me transformó. Les voy a decir por qué no lo quiero compartir. Porque creo que todo cambio, cuando uno desea realmente un cambio en la vida, necesita que haya una chispa que lo genere. Y yo quiero que la chispa que lo genere sea el que cuando oigan esa canción investiguen, porque lo digo al final, cuando digo gracias a, lo dejo en blanco, por sanar cada una de mis heridas. Cuando ustedes investiguen eso, se van a dar cuenta cuál fue la medicina que me ayudó
a comprender un poco mejor mi vida. Hmm. ¿Qué te parece? ¿Te No, parece un buen buenísimo. reto o cómo ves? Me parece un muy buen reto para que la gente vaya y busque esa canción que seguramente está en Spotify y demás. Fernando, quiero regresarme un poquito justo a este proceso que nos compartías en donde dices que estabas tomando terapia, ¿no? O sea, estabas en este proceso terapéutico y luego vas a esta ceremonia. Y yo he hablado mucho en este espacio justo de la importancia a veces de esas cosas que ves en la ceremonia, porque a veces son imágenes, vidas, emociones que vives a flor de piel, que te quitan ese ego y que te hacen ver tu realidad tal como eres y a veces te hacen verte muerto incluso, pero después cómo floreces y cosas maravillosas que van pasando y que vas transitando incluso con las mismas canciones o música medicina que en la mayoría de las ceremonias se da. Pero ¿cómo integras esa parte de lo que vives ahí a tu proceso, a tu vida diaria, ¿no? Porque también creo que eso es importante. O sea, ¿cómo lo integraste tú ya una vez que terminó, al día siguiente, a la semana siguiente, con tu esposa, con tu hijo, y lo que has significado también en este proceso y en este recorrido que has hecho, ¿no? También acompañado de un terapeuta. Mira qué curioso. A media ceremonia yo me veía a mí mismo sentado en un desayuno con mi terapeuta, dándole las gracias. Y veía que la conciencia o la medicina me decía, Fernando, se acabaron las terapias. No necesitas más terapias, porque ya te tienes a ti. Y fue donde dije, no, pero esto no puede ser, si hasta ya le iba yo a abonar mañana la próxima terapia, no sé cuánto, y me decían, se acabaron las terapias, confía en ti. Y fue donde yo, lo primero que hice fue saliendo de ceremonia, cité a mi terapeuta y nos sentamos en un desayuno. Y lo primero que le platiqué fue todo lo que había vivido, así como te lo estoy contando a ti. Y me dijo, Fernando, qué fuerte, me dijo, quiero que sepas que o sea, rechazaba la idea de que las plantas te hicieran ver cosas tan reales como las que me estás diciendo, ¿no? Pero hoy creo que me replanteo mis ideas que tenía sobre las plantas y nada, me dice, me da mucho gusto que ya no me necesites, dice. Pero yo quiero ser tu amigo, me dice, quiero que sigamos en contacto. Y pues me encanta que tú eres el primer paciente que se da de alta solito. Así me dijo, ¿no? Y bueno, le enseñé mi canción, en el viaje aprendí que ya la tenía yo pues como cuajándose, le dije, quiero escribir algo que tenga esto, esto, esto. Dice, no, Fernando, dice, pues no sé qué decirte, la verdad estoy sorprendido, dice, porque en una noche tuviste mucha comprensión, ¿no? Pero ahora ahí te va la onda, ahí va lo que puede pasar. Que en el camino te confundas pensando que lo que ya viviste en una noche ya te transformó. Y yo creo que eso no existe. Yo considero que la transformación se da paulatinamente cuando integras la ceremonia y la vida como si de una sola cosa se tratase. No son dos cosas separadas. Hoy en día nos lo quieren vender como si fueran dos cosas separadas. Ven a la ceremonia y luego sigue tu vida como si nada. Y yo siempre comparto esta visión de que la ceremonia es la vida. Y no es mía esa visión, ¿eh? Gracias a Dios yo me pude encontrar con un camino que a mí me ha ayudado muchísimo. Ya digo, no es el único, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, pero a mí me ayudó muchísimo a encontrarme con las enseñanzas de Alonso del Río, que es un gran músico de medicina. Para mí, ¿sabes cómo lo defino? Mi segundo padre y maestro en esto de la conciencia y las plantas sagradas, ¿no? Entonces, si bien no llevo mucho tiempo en ellas, con la canción del Abismo comprendí todo. La que no lo conozca, ahí le recomiendo que escuche El Abismo de Alonso del Río. Y cuando empecé a investigar más, bueno, ¿quién será Alonso del Río? ¿Qué podría hacer para seguir? Me encontré con el libro de Alonso, Los Cuatro Altares, que es la bendita medicina que todos los días me tomo, o sea, un parrafito de ese libro, para ayudarme a navegar la vida sin olvidar lo que en cada ceremonia he vivido. Yo creo que esa es la gran prueba de las ceremonias, es no olvidarte de todo lo que aprendiste.
y así te lo tengas que anotar en una libreta, que escribir, o sea, yo eso hago, siempre anoto. Y a lo mejor luego ya no anoto, pero siempre estoy haciendo prácticas ceremoniales, digamos. Antes de irme a dormir, medito, respiro, me levanto, medito, prendemos una velita, abrazo a mi hijo como si me despidiera de él, luego al otro día lo abrazo como si hubiese nacido. O sea, siempre estoy intentando vivir en este estado, no digo que siempre sea posible, porque la vida cotidiana es muy canija, pero siempre estoy intentando volver ahí, al corazón. Yo con eso invito a la gente a que no solamente vaya de turismo a las ceremonias, ¿no? Que no vayan al turismo espiritual, porque se da mucho, hermano, esto. Yo, como dice Alonso, intento todos los días permanecer ahí, o sea, quedarme a vivir ahí aunque duela. Fernando, y con todo este proceso, ¿el dolor se ha acabado? No, eso sí no. Ok, El háblame de eso. dolor solamente se ha convertido en un aliado más, en un maestro, y lo que se ha acabado es el rechazo al dolor. Es algo increíble, ¿no? O sea, no me vayan a pensar que sigo viviendo triste, no. Eh, de vez en cuando el dolor toca mi puerta, pero lo que sucede es que uno lo rechaza a patadas al dolor, casi casi, no, lárgate, vete de aquí, yo no te quiero, no, no, me tomo un antidepresivo, me voy al cine, me voy a cambio de pareja, cambio de religión, a ver qué hago para no sentir esto que estoy sintiendo, que es desesperante. Y ahora lo que yo hago es, me siento, me pongo una cancioncita o agarro mi guitarra, agarro mi piano, me pongo a cantar y le digo, vente, vamos a tomarnos una copa tú y yo, o un cafecito, o lo que tenga a la mano, y de verdad que lo he hecho, no, mi esposa no va a dejar mentir, porque me he encontrado cantando o llorando solo en el sillón de la casa. Y con esto lo digo, ¿eh? Y sin ninguna medicina. ¿Para qué quieres más medicina que la vida diaria? Fíjate. Entonces, me llega a mí y digo, vente, vamos, le digo a mi niño interior, que es el que está sufriendo, lo comprendí en la medicina, tú eres el padre de ti mismo. Tú eres el padre y el hijo, el hombre y el niño, y la mujer también. Esto que no se malentienda, ¿eh? Pero uno es energía femenina también. Entonces, cuando yo comprendí que el dolor no se le rechaza, entonces acaba el sufrimiento, porque resulta que el dolor duele más cuando estás en guerra con él, cuando lo quieres combatir. Es lo mismo que la enfermedad del dolor. Tú quieres combatir una enfermedad, no, a la enfermedad no se le combate, se le abraza, se le acepta, se le sana. Y al dolor es lo mismo. Y al dolor le digo, vente, te voy a cantar una cancioncita, te voy a abrazar un tiempo hasta que tú quieras irte. Y se va, y entonces otra vez como en ceremonia todo se pinta de colores, te ríes, das gracias que te dieron esa revolquiza y sigues adelante. Es otra forma de interpretar la realidad. No se acaba el dolor, simplemente se le mira con ojos de amor y se pone luz en él. Sí, qué importante, ¿no? O sea, también aprender a convivir con eso, ¿no? O sea, no creemos que la felicidad es, pues es eso, estar siempre contento, momentos bonitos. Si te llega una situación desagradable, entonces con un pensamiento eliminarla y que todo va a seguir bien, ¿no? Claro. Creo que ahí nos perdemos a lo mejor en ese entendimiento que justamente nos compartes porque esa es la vida, ¿no? Al final, pues hay momentos lindos y hay momentos no tan lindos, pero Claro. también hay que agradecer de todo eso, ¿no? Porque es lo que te hace ser quien eres y fortalecerte ante esas adversidades. La verdad es esto, ¿no? Yo creo que no hay que decir ante todo cosas que no son ciertas. Yo no le diría a la gente, ve y toma medicina y todos tus problemas estarán resueltos. No, Porque resulta que, se duplican, ¿no? claro, De como rep- dice el gran maestro Alonso del Río, resulta que tomando algo tan duro, tan sagrado, requiere una responsabilidad muy grande. Y si lo hiciste sin una guía, sin una intención clara de por qué lo hacías, de por qué fuiste, en lugar de estarte librando de un problema, creo que te estás metiendo en otro más fuerte. Hay gente que sale muy confundida de las ceremonias, si no es que queda mal, que requiere después terapias
para tratar de desbloquear un poco el trauma que volvió a revivir en la ceremonia. ¿Sí me explico? Creo que por eso digo que es un camino que debe de mirarse con mucho respeto y con cuidado y con amor y con humildad, sobre todo con humildad, porque el tomar plantas sagradas no considero que nos haga mejores personas. En cambio, el ser conscientes y responsables, bueno, no irresponsables, lo voy a decir, el ser responsables y conscientes cada día, eso sí nos hace mejores personas. Las plantas sagradas lo único que hacen es abrirte la cabeza, que está bloqueadísima ya con tantas creencias colectivas limitantes, para que regreses al origen e intentes ver por dónde va la cosa, ¿no? Por dónde va el camino. Es como una linterna. Te alumbra un ratito en la oscuridad, pero la oscuridad sigue. Tú eres el único encargado de poner luz ahí. Claro, y tú decides hasta cuándo, ¿no? También, si te quieres seguir victimizando, si quieres seguir en ese camino de confusión o sí, o de negación a veces también, ¿no? O a veces incluso ves cosas en la ceremonia o ves cosas que después de la ceremonia, pero a veces somos necios, ¿no, Fernando? Somos necios y regresamos al patrón porque es lo fácil, es lo cotidiano, ¿no? Y creo Es que ese que es el la trabajo mente, difícil también. sí, es que la mente por inercia siempre va a querer regresar al viejo conocido. Como eso le da identidad a lo que yo soy, miren cómo sufro, miren cómo yo. Por ejemplo, yo conté esta historia ahorita, pero no porque me guste regresar a ella. Luego mi familia entiende, digamos que mi familia me ha dicho, oye, Fernando, es que percibimos que hablas mucho de esto. Y le digo, bueno, yo hablo de eso cuando me preguntan sobre mi proceso de transformación, no para ponerme como víctima o levantar un trofeo, decir, miren todo lo que yo he sufrido, miren lo que yo soy, sino para tratar de echar una mano de que se puede salir de la depresión y por si fuera poco todavía se le puede convertir a la depresión en un aliado. Que eso no se confunda con que se van a quedar a vivir ahí, en la depresión, no. Se le puede mirar con ojos de amor y se le puede ver todo lo bueno que te dejó. Y ahora, cuando a mí me preguntan, ¿y has vuelto a estar deprimido? Digo, he vuelto a estar triste. A veces me siento triste, pero deprimido hasta ahora jamás. Digo hasta ahora porque uno nunca sabe, ¿no? Yo espero que la vida me siga dando la fuerza de cantarle a la tristeza para que con eso no entre yo hasta adentro, ¿no? Porque ya siento que ya fue demasiado. Maravilloso, Fernando. Oye, qué bárbaro. La verdad es que sí, es una gozadera platicar contigo. De verdad, me ha encantado. Quiero ser respetuoso también de tu tiempo. Sé que tienes mil actividades, compromisos y demás. Si no estás en casa ahora, también me comentabas. Pero antes de que nos vayamos, Fer, ¿quisieras dejar un último mensaje a la audiencia de Hablando Sin Filtro? Algo que quizá no te pregunté y que creas relevante. Bueno, quizá esto da para otros podcasts, ¿verdad? Por lo menos para segunda parte, como me pasó a mí en la vida. Ahora la segunda parte del podcast. Seguro, seguro que sí. Pero yo no soy el que lo tiene que decir, el que lo tiene que decir el público. Este, yo diría a todo esto que estamos viviendo que vale la pena que se animen a entrar a la conciencia. O sea, que se animen a entrar al camino. Yo creo que, fíjate, luego me preguntan, ¿cuál camino? ¿No? Alguna vez alguien me preguntaba, ¿y ese libro que estás leyendo es de alguien que ya es tu gurú o cómo es? Y yo siempre he dicho que los únicos que hemos creado gurúes y diablo y Dios y todo esto somos los seres humanos. Porque necesitamos esos filtros, esas figuras, esas imágenes, esos símbolos, para que nos cuenten cómo somos nosotros mismos. Necesitamos un diablo para ver al diablo que llevamos dentro cada que tenemos pensamientos negativos. Necesitamos crear un Dios para ver al Dios que llevamos dentro cada que tenemos pensamientos divinos, hermosos, bellos, que generan emociones bonitas, ¿no? ¿Sí te das cuenta? Eso lo saqué escuchando alguna vez a Baruch Spinoza, hablando de Dios. Qué belleza. O sea, es decir, hay que abrazar la realidad, eso es el mensaje que yo les dejo.
abracen la realidad como quiera que esté. Así como yo abrazo el ser ciego con la mayor de las gratitudes, aunque a veces me encanijo de ser ciego, que sí me pasa. Pero luego digo, bueno, es lo que me tocó vivir y bendita vida, porque si yo tuviera vista, como decíamos hace rato, no tendría visión a lo mejor. O se me habría dificultado mucho más y quizá habría llegado al final de mis días dándome cuenta que no supe apreciar la vida. Entonces, el mensaje para la audiencia, mi querido Carlos, es que abracen la realidad porque ese es el único Dios que existe. O sea, así como esté la realidad. Dice al principio de los 4 altares, no hay más Dios que la realidad y no hay más realidad que Dios. Y si no puedes ser capaz de aceptarte como eres y de aceptar tu realidad con todo y tus sombras, entonces ¿de qué Dios estamos hablando? Ahí la dejo. Wow. Fer, no me resta más que darte un gran aplauso de toda la audiencia de Hablando Sin Filtro. Y bueno, antes de que nos despidamos también, Fer, compártenos tus redes, también tus proyectos, recomiéndanos tu música, en dónde te pueden seguir. Bueno, miren, yo ahora estoy por subir el nuevo disco, ya tenemos una canción, ahorita te la voy a compartir, no sé a dónde se las puedo mandar, pero ahí la voy a estar compartiendo ya en público a partir de... Es más, me voy a hacer un compromiso porque ya estamos en esto. Y el camino, una de las cosas que tiene es que no digas nada si no vas a hacer de la palabra un compromiso. Entonces yo me hago el compromiso de que así como está la canción, tiene una parte en video que es lo que yo platico y otra parte donde suena la música que se pone negra la pantalla porque dije, quiero poner a todos a que vean negra la pantalla como yo. Como no podía yo editar el video, dije, ya que se vaya así, que suene la canción y que no se vea nada. Y alguna vez me dice el productor que luego me ayuda a grabar, oye Fernando, pero una canción sin video, pues luego no va a jalar a la gente porque la imagen no se va a ver, pues no se va a ver nada en la pantalla. Y digo, es que lo que yo quiero es eso. Y fíjate, era una falla técnica y se volvió, yo creo que ya voy a sacar así todas mis canciones porque se volvió una cosa de conciencia. Dije, yo también veía negro todo en ceremonia y la canción estaba hermosa en el fondo sonando. Entonces quizá es una analogía de que muchas veces está pasando la belleza frente a ti, pero tú todo lo ves negro. Ejemplo muy claro, cuando yo estaba en esa depresión 2017, pasaban cosas bellísimas. Mi esposa estaba conmigo, bueno, mi novia, me abrazaba, íbamos a comprar panecitos, me acuerdo, ahí caminando cerca de la casa que rentábamos. Yo escuchaba el agua, pero era incapaz de ver la belleza de esos momentos porque estaba la negrura, ¿no? Entonces, eso, reto a la gente a que en medio de la negrura de la pantalla vean el azul de las emociones que se forman en esa canción. Así que yo mañana la pongo ahí en las redes sociales. Buenísimo. No sé si te la puedo pasar a ti para que igual me hagas favor de publicar Seguro el que sí, Fer. está como Fernando Apan en mis redes. Fernando Apan. Apan es como Apan Hidalgo, así, A-P-A-N. Y se Buenísimo. acuerdan ustedes. Todas las redes estoy así, en Instagram, en Facebook. La verdad es que participo poco, no suelo ser muy activo en redes, pero me gusta más brindar calidad que cantidad. Entonces, cuando participo poco, con lo poco que hablo, o que digo, o que subo, pues ahí espero que más de uno resuene. Buenísimo, Fer. De verdad, mil gracias por darte este tiempo de platicar conmigo. Y pues bueno, me ha encantado. Esperamos que tener la segunda parte como ya te comprometiste. Yo encantado de que así sea. Ya nos pondremos de acuerdo. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, que seguramente sí les va a encantar, pues ya saben, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Hablando Sin Filtro. Muchas gracias, Fer.